Muchas gracias a nuestros panelistas. Les rogamos a nuestros asistentes que, como siempre pasa, nos digan su nombre, su medio, y también, como tenemos 4 panelistas, que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta. Me habían pedido 2 compañeros que iniciaran la sesión, 3 compañeros. Vamos a iniciar por este lado. Nombre y medio. Buenos días, Jairo Ibarra de Infocel. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos realizó las audiencias para la investigación que hacen de posibles riesgos a la seguridad nacional por la importación de vehículos. Quería preguntarle si tiene algún comentario sobre el desarrollo de esas audiencias, y eso es todo. Gracias. Como ustedes saben, el 23 de mayo pasado, Estados Unidos inició una investigación de la llamada sección 232 en contra de las importaciones de autos y autopartes provenientes del mundo, en las cuales Estados Unidos argumenta que esas importaciones amenazan a su seguridad nacional. De los comentarios que se recibieron, los cuales se entregaron hace aproximadamente 5 semanas, aproximadamente 2,000 de ellos, poco más, fueron en contra de esta sección 232 y solo 3 fueron en favor. Los documentos son públicos en la página del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ahora, la semana pasada, tocó la oportunidad de la audiencia pública. Es decir, primero se mandaron comentarios por escrito de aquellos que quisieron hacerlo así. Como ustedes recordarán, el gobierno de México hizo comentarios que publicó después en Internet. Si ustedes necesitan una copia de ese escrito del gobierno de México, con mucho gusto pídanselo a Pamela para que se los haga llegar. Pero la semana pasada, decía yo, tocó la oportunidad a las audiencias. Las audiencias reflejaron lo que ya habían reflejado los escritos que se enviaron al Departamento de Comercio. Es decir, en las audiencias participaron, entre otros, por supuesto, los fabricantes de vehículos y los fabricantes de autopartes, señalando los fabricantes de unos y de otros en Estados Unidos que estaban en contra de una medida de esa naturaleza. Ustedes en los medios en México dieron cuenta de algunos de los datos que ahí se virtieron, por ejemplo, el efecto que tendría en empleo, el efecto que tendría en precios en los autos en Estados Unidos y, por supuesto, en la cadena de suministro. Nuestro embajador Jerónimo Gutiérrez hizo el señalamiento de la afectación tan importante que habría en las cadenas de suministro en América del Norte. Me merece una opinión muy importante. Hubo un mensaje fuerte, muy claro, al gobierno de los Estados Unidos. También la semana pasada hubo una carta del Congreso de los Estados Unidos, no recuerdo exactamente el número, si alguien me lo recuerda por ahí, pero son alrededor de 130 y tantos a 140 congresistas de los Estados Unidos, pidiéndole a la administración que no siguiera adelante con esta investigación. Creo que hay un mensaje fuerte a la administración de no seguir adelante con esta investigación, que no justifica las amenazas supuestas de seguridad nacional cuando se trata de aliados íntimos de Estados Unidos. Y se los dice la OTAN, se los dice Canadá y México, que siempre hemos sido aliados con nuestro vecino del norte. Gracias. Seguimos con las preguntas y respuestas. Por favor, nombre medio y a quién va dirigida. Sí. Buenos días, Axel Sánchez del Financiero. En sí son 3 preguntas. Las primeras 2 son para el doctor Solís. Quería preguntarle también su opinión respecto a la carta que dirigió Andrés Manuel López Obrador a Trump,
principalmente privilegiando un acuerdo entre los tres países. Segundo, también preguntarle de lo que esperan para el diálogo que va a empezar el jueves otra vez con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, si ya ese día la industria automotriz ya va a tener reuniones o va a ser más adelante. Y la tercera pregunta es para Guillermo Prieto, por lo del diálogos. Retomando, dicen que quieren que se mejore el Repube, pero eso ya es algo que se viene pidiendo desde hace 2 administraciones, si mal no me falla la memoria. No sé qué es lo que debe de hacer la industria para presionar al gobierno para que ya se tenga una verdadera estadística, porque, como le digo, no es una petición que venga apenas, ya tiene bastantes administraciones atrás. Gracias. Si quieres empezar. Pero bueno. Si quieres empezamos por el tema del Repube y ahorita el doctor les comenta de los otros 2 puntos. Bueno, efectivamente, el tema del Repube se ha venido analizando y se han venido realizando pues diversos temas, peticiones, propuestas para que el gobierno federal pues tome cartas en el asunto, pues porque fundamentalmente, y además es México uno de los pocos países en donde la verdad es que no tenemos un registro, un acta de nacimiento que le dé continuidad a la vida de un automóvil, ¿no? Tanto nuevo como seminuevo. O sea que la estadística y la importancia que el gobierno le ha otorgado al Repube, pues la verdad no es la que nos gustaría tener hacia adelante. Y aquí, en el planteamiento que se hace con el tema del Repube, pues ven varios sentidos. Uno es que esa información el gobierno hasta ahorita la ha considerado como de interés nacional, y es por eso que está en la Secretaría de Gobernación, en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, etcétera. Y bien se te decía también, o sea, estuvo acéfala esa dirección, no le daban los recursos, está vinculada con la Plataforma México, no ha funcionado bien, las normas no son claras, las multas son elevadas, hay exceso de autoridad y autoritarismo por parte de quienes pues manejan esto, y las multas y las sanciones son elevadas, cuando inclusive en algunas ocasiones, sobre todo en el caso de los automóviles usados, pues ni siquiera existe el software para poder hacer los reportes de manera adecuada. Nosotros pensamos que es indispensable tener un registro público vehicular, pero también es indispensable, ya lo comentaba Miguel, tener información segmentada del mercado, tener por marcas, por lugares geográficos, pues para efectos de tener un mayor conocimiento entre los distribuidores, pues de cuáles son los mercados que debe de atender, cuáles son los patrones de consumo, de comportamiento, etcétera. Y ahí ustedes saben, y no está mencionado explícitamente aquí en esta presentación, que AMDA ya desde hace alrededor de 3 o 4 años inició con un sistema de una factura electrónica. Cuando entraron todos esos temas del CFDI y las facturas electrónicas, se desarrolló una factura bastante segura en términos no solamente de su seguridad física, sino de la información que ahí guarda. Y a la fecha debemos de tener más o menos alrededor de 600, 700 distribuidores ya inscritos en la factura. Estamos trabajando muy fuerte con las asociaciones de marca, con las financieras de las marcas, para tratar de tener esa información, porque la información que viene en la factura puede ser un elemento bien importante para realizar o para desarrollar la base de datos más importante en el sector automotriz. Y esa, en su momento, pudiera ser que no esté vinculada con el gobierno, y tratar de ver con ellos de que la información que ahí se genere pues pueda ser concesionada o establecer algún esquema en donde el sector privado la pueda manejar. Si eso es así y nosotros logramos pasar de 600, 700 distribuidores a los cerca de 2,000 distribuidores que hay en todo el país, tendríamos esa base de datos, y no solamente eso, sino que se nos simplificaría muchísimo
mucho de todos los temas de reportes que se tienen que estar haciendo a la hora que se vende un automóvil nuevo o un automóvil usado. Y eso nos daría una base de datos fundamental y a través de la asociación pudiéramos simplificarles muchísimo a los distribuidores toda esta información que tienen que estar enviando a distintas autoridades, y entre ellas me refiero no solamente a la Secretaría de Gobernación por el REPUBE, sino también al SAT, a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera, en fin, hay muchas ventajas de poder tener una buena base consolidada, y la verdad es que, como se comentó anteriormente, o al REPUBE no se le han dado los recursos o no se le ha dado la importancia, pero creemos que, como sucede en otros países, debemos de tener un registro público vehicular muy detallado, con toda la información que se requiere, pues para darle seguimiento al comportamiento de un automóvil, como sucede en muchísimas partes del mundo. Gracias, Memo. Nada más para abonar, este es un tema importante para nosotros, porque siendo responsables o corresponsables en este tema de transmitir la información al REPUBE cada vez que fabricamos un vehículo o importamos un vehículo y pegamos un chip en el parabrisas del vehículo, nosotros esperamos que esa información pues se pueda acumular y podamos nosotros tener una información fidedigna de lo que se vende en el país. Hoy no contamos con esas estadísticas y es lamentable. Me parece que tenemos que repensar el esquema. En otras partes en el mundo no es el sector privado el que pega el chip, no es el sector privado el que le da el acta de nacimiento a un vehículo. Así como hay un registro de nacimientos de personas, también hay un registro de vehículos que debería llevar el gobierno federal, absolutamente responsable el gobierno federal, a través del emplacamiento. Así se hace en otras partes del mundo. Nosotros vamos a llevar este tema a el nivel que sea necesario para hacer ver de esquemas mucho más eficientes que el que hoy tenemos y con el que hoy contamos con el REPUBE. Bueno, Axel, la carta que recientemente dan a conocer de el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una fecha 12 de julio. Lo que pasa es que lo acaban de dar a conocer. Es una carta, yo diría, cortés, amable, y en donde pone de manifiesto los puntos en los que la próxima administración quiere trabajar con los Estados Unidos. Para nosotros destacable es, sin duda, que tiene el virtual presidente electo muy claro y muy presente el tema del comercio. Insta al gobierno de Estados Unidos a reanudar las negociaciones con el actual gobierno, lo dice de manera implícita, insta a que se trabaje conjuntamente para que ese comercio nos lleve a un mayor bienestar a los tres países, y me parece que es muy destacable para nosotros que estamos justamente pidiendo, y lo hicimos de manera explícita las asociaciones que representamos a los fabricantes de vehículos ligeros en los tres países, solicitando a los tres gobiernos que pues reanuden este proceso a la brevedad, mismo que en el caso de México y de Estados Unidos se retomará en unos días, y eso me lleva al tema de la negociación del Telecán. Equivocadamente, algunos medios señalaron que, dado que Trump había mandado un tuit respecto a la posibilidad de un acuerdo bilateral, dado que se reúnen bilateralmente Guajardo y Lighthizer este jueves y viernes en Washington, pues era una señal de que íbamos hacia un acuerdo bilateral.
no hay que confundirnos, estamos en un proceso trilateral. El gobierno de los Estados Unidos, el Ejecutivo, no tiene autorización del Congreso a negociar acuerdos bilaterales. Recuerden ustedes, los regreso a un documento pues del verano del año pasado, en donde el Congreso de los Estados Unidos le da la autorización a la administración del presidente Trump para negociar esta renegociación del acuerdo y le marca los límites de qué es lo que puede negociar. Si recuerdan ese documento, es un documento del Congreso a la administración. En ningún momento el Congreso señala y podrán ser 2 acuerdos bilaterales, por ejemplo. Habla de una renegociación, profundización del acuerdo actual, trilateral. De llevarse a cabo un acuerdo bilateral, tendría que primero ampliarse, cambiarse la autorización de la negociación de parte del Congreso de los Estados Unidos. Este TPA o Trade Promotion Authority que le otorgan al gobierno, al Ejecutivo de los Estados Unidos, tendría que cambiar. Entonces, estamos siempre en el marco del acuerdo trilateral, pero con conversaciones bilaterales. Eso se ha venido haciendo, quizás nunca tan público como ahora, pero nosotros desde que tenemos conocimiento, en todas las rondas de negociación ministerial hay conversaciones bilaterales, en todas. Entre Canadá, Estados Unidos, entre México, Estados Unidos, entre México y Canadá, siempre hay conversaciones bilaterales. Entonces, Estados Unidos ya indicó que se reunirá con México bilateralmente esta semana. Seguramente sabremos de una negociación, de una reunión bilateral Estados Unidos-Canadá la siguiente semana. Seguramente sabremos de una reunión de México con la ministra Freeland de Canadá. En los próximos días lo sabremos, pero no debe sorprendernos porque esto ha venido ocurriendo durante todas las negociaciones. Ahora se hizo más público que nunca y se tomó de una manera distinta, de que si esto estaba cambiando el esquema hacia un esquema bilateral, no es así. El esquema sigue siendo trilateral. Seremos ustedes y nosotros los primeros en saberlo si eso cambiara. Tendría que comenzar por discusiones en el Congreso para cambiarle la autoridad que se le otorga al presidente Trump y a su gabinete para llevar a cabo negociaciones que hoy por hoy, y ustedes revisen por favor ese documento del verano del año pasado, en donde le da una autorización para profundizar este acuerdo. En ningún momento le dice y podrán ser bilaterales. Entonces no hay que desviar el asunto. Es muy importante. Las reuniones de jueves y viernes tocarán temas fundamentales en la negociación. Las 4 asociaciones, y nos da mucho gusto, pues no debería ser yo, debería ser Memo, pero anunciar que esta vez nos acompañará AMDA a las negociaciones, estarán en Washington con nosotros y por primera vez las 4 asociaciones tendremos presencia a partir de este jueves en Washington. La razón de estar ahí es que hemos sido llamados al cuarto de junto por parte de la oficina del secretario Guajardo para estar ahí presentes. Seguramente aprovecharemos cada uno de nosotros para tener reuniones con nuestros pares. Así ocurre cuando vamos a estas negociaciones. Miguel Elizalde se reúne con sus pares, Oscar Alvin con sus pares, nosotros, y en la medida de ser necesario nos juntamos a veces con los fabricantes de autopartes, en el caso nuestro, etcétera. Entonces, bienvenido AMDA y por supuesto allí estaremos el jueves. Le damos absoluta prioridad e importancia por los números que ya vimos. Exportamos el 83% de lo que fabricamos en el caso nuestro y 75% a Estados Unidos, 10% a Canadá. Claramente para nosotros es un tema toral, es un tema de la máxima importancia y ahí estaremos, Axel. Muchas gracias. Continuamos por este lado, nombre medio y a quién va dirigida la pregunta. Claro que sí. Gracias, buenos días. Carlos Acosta de la revista Proceso.
Doctor Solís, cuando respondía a la pregunta sobre las audiencias y toda la oposición que tenía el presidente Trump, argumentó muy bien, muy sólidamente, pero me pareció que no había mucha convicción. La pregunta sería, ¿podemos ya pensar que no va a haber aranceles para los automóviles? Ese es un tema. El otro, ¿cómo vamos en la parte de los salarios que exige Estados Unidos, que se construyan en el país donde se paguen salarios más altos? Perdón, la segunda no la entendí. Sí, es que no se escuchó. Si puedo hablar más fuerte. Claro que sí, la de los salarios, que decía Estados Unidos que deben producirse la mayor cantidad de automóviles en los países donde se paguen salarios más altos. No sé si esa discusión ya acabó o sigue en la mesa. Permítanme. Creo que fue don Oscar el que dijo que apenas estamos entrando al proceso de fabricación de vehículos híbridos y eléctricos. Y después agregó que, hablando de tecnología, de innovación y desarrollo, dijo, en 10 años no vamos a poder producir las autopartes que los nuevos autos requerirán. Se necesitarán apoyos fiscales del gobierno. Ya han platicado con gente del equipo de transición, conocen su proyecto de nación, su proyecto base en cada sector. Creen que en este mundo de austeridad que nos va a llegar puede haber ese tipo de deducibilidad. Y quiero ligar la pregunta con otra cosa que parece muy diferente, pero no. ¿Qué les parece la propuesta del virtual presidente electo sobre construir una refinería grande y reconfigurar las refinerías existentes? ¿Es prudente esa medida? ¿No sale muy costosa? ¿Serán obsoletas en cuántos años? Y por último, también ha dicho Andrés Manuel López Obrador que va a negociar con Trump agregar o añadir al TLC a los países centroamericanos. ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Qué implicaciones tendría en términos de competencia, en términos de diversificación, en fin? ¿Qué les parece esa propuesta? Gracias. Sí. ¿Me permiten empezar? Claro, claro. Y con esta ya nos vamos, yo creo, porque... ¡Qué bárbaro! Permítanles de a dos. Muy bien, ya con esta ni Diana, ni Alessandra, ni nadie. Muy bien, vámonos por partes. Como dijo el de... No, ya no dije nada. No eludí ninguna pregunta. Me parece que más bien fui claro respecto a lo que me preguntaron en el tema de la 232. Usted hace una pregunta un poco diferente. Dice, Estados Unidos, con esto que escuchó, que vio, estará inclinándose por no imponer aranceles como resultado de su investigación. No sabemos esa respuesta. Quien se la diga a usted le está diciendo mentiras, porque esa investigación sigue en curso. Estas audiencias fueron parte de un proceso de investigación que inició el 23 de mayo y que dice la sección 232, Pamela le puede mandar una copia con mucho gusto, que la investigación podrá tomar hasta 270 días, es decir, hasta 9 meses. Cuéntelos usted a partir del 23 de mayo. Ahora es importantísimo, y yo le he dicho en las conferencias de prensa mensual, hasta 9 meses. De pronto un tuit de hace por lo menos mes y medio del presidente Trump dijo, esa investigación la tendremos lista en el otoño de este año.
Bueno, pues luego me puse a ver el calendario, a ver cuándo empezaba el otoño, ¿verdad? No lo sé. ¿Será a finales de agosto? No lo sé. Habrá que ver, habrá que estar pendientes, pero no puedo yo adelantarle el resultado de una investigación que tiene muchísima información en contra de la medida, pero que, pues finalmente, la recomendación que le hagan al presidente Trump, pues no la conozco. Luego el presidente, de acuerdo a la 232, dice, se podrá tomar hasta 90 días. Los dos hasta suman 12 meses, pero son hasta. Es decir, la investigación podría estar lista mañana y el presidente Trump tomarse un día y sigue estando en hasta 270 y hasta 90. Yo creo que tenemos que estar preparados, y esto es una especulación absoluta mía, que tendremos que estar preparados para saber el resultado de esa investigación por ahí de finales de agosto, la primera mitad de septiembre. Es mi especulación. En acero y aluminio, una investigación también de la 232 se tomó un año. Es decir, se tomaron hasta los 270 y hasta los 90. Se tomaron casi un año en el caso de acero y aluminio. Yo creo que en esta va a ser mucho menos, y yo creo que en finales de agosto probablemente tendremos novedades, e incluso probablemente antes. Responderle a usted qué va a hacer Estados Unidos y respondérselo hoy, no hay manera. Y quien le responda, pues póngalo en duda, porque no. Lo único que sabemos es que hay 98% en contra, o 99%, pero eso no significa nada respecto a lo que van a hacer. El tema de los salarios altos, la cláusula la tiene usted un poquito mal redactada, pero no pasa nada, no lo digo en mal plan. Simplemente lo corrijo porque yo no quiero que los demás compañeros tomen nota. Dijo usted salarios altos, que la mayoría de los autos se fabriquen en salarios altos, nada que ver. No hay una cláusula en la negociación que hable de que cuántos autos se fabriquen en ciertas zonas. Lo que dice es que un porcentaje del vehículo que se fabrica en México provenga de autopartes que son manufacturadas en zona de salario alta. Y se lo aclaro perfectamente. Dice, en el caso de vehículos ligeros, la propuesta de Estados Unidos, 40% del vehículo deberá de ser en zonas de salarios iguales o mayores a $16 la hora. De ese 40%, dice, el 25% deberá venir de autopartes, o sea, de manufactura. Y el otro 15% podrá ser de investigación, desarrollo o gastos de tecnologías de la información que se den incluso en esas zonas. Entonces, son 25 y 15 para sumar el 40. No el 40 de autopartes, sino el 25 y el otro 15 en investigación, desarrollo, tecnologías de la información y otros elementos como gastos de administración que se dan en Estados Unidos. En el caso de las pick-ups, esto aumenta a 45 en la propuesta de Estados Unidos, le mete 5% más en la parte de las manufacturas de autopartes y el otro 15% en lo que ya acabamos de decir. Entonces, lo corrijo para todos estar en el mismo canal de cuál es la propuesta de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros no la hemos aceptado y ahí está la negociación en este momento. En el tema de los vehículos eléctricos híbridos, ahorita le paso la palabra con mucho gusto a Óscar. Yo solamente un apunte. Es claro que necesitamos todos en el mundo tener un brusco cambio tecnológico, lo que en inglés se llama un breakthrough, o sea, un hallazgo tecnológico que nos permita llegar a baterías que sean más pequeñas, menos pesadas, que permitan acumular más energía y más rápido. Y por supuesto, con todo eso, de menos costo. Mientras no encontremos estas 5 cosas, más pequeñas, menos pesadas, con más acumulación, de un menor costo,
Por supuesto que seguimos con baterías que son caras, que cada 10 años se tiene que reemplazar el paquete de baterías y estamos hablando de un gasto no menor cercano a los $10,000 cada 10 años. ¿Te imaginas? Tú tienes un auto que ya tienes 5 años con él y sabes que le quedan 5 de vida, esas baterías. Un poco raro el mercado, porque a quien se lo vendas le tienes que decir, por cierto, dentro de 5 años le tienes que meter $200,000. Entonces es un poco raro el tema ahorita todavía, porque es caro. Vis a vis un vehículo de combustión interna sigue siendo más caro. No hay la infraestructura. Por eso en otros países como en Estados Unidos te dan un bono de $7,500 si compras un auto híbrido eléctrico. Y si lo compras en el estado de California, el estado te da $2,500 más. De tal manera que tienes $10,000 en tu bolsa si compras un vehículo híbrido eléctrico. Eso hace que cambien tus decisiones, porque traes $200,000 en la bolsa. Pero en México y en otros países que no los traes, pues todavía es una tecnología cara. Insisto, no hay todavía la tecnología, con todos los agravantes que dije de las baterías pesadas, grandes, el tema de los 10 años, la carga, etcétera. Entonces, estamos por ver en los próximos días, semanas o años, puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años, está en el laboratorio de algún Ciro Peraloca que está investigando y que va a dar con los elementos químicos que le van a permitir que toda la energía quepa en un bote de este tamaño. Lo vimos en los celulares de los 80s, en los que tenías que traer a mediados de los 80 el celular en el auto o en un portafolio, porque en el portafolio cargabas las baterías, o en el auto porque ahí pues sí podías traer las baterías. Pero cuando pasaste a un celular que era un ladrillo, eso fue un gran cambio tecnológico, pero no dejaba de ser un ladrillo literal. Y luego pasamos a lo que vemos hoy. ¿Qué le pasó a la batería? Más pequeña, mucho más pequeña, con mucho más capacidad, bla, bla, bla. Ese mismo breakthrough, ese mismo hallazgo tecnológico tiene que ocurrir en los autos y no está ocurriendo todavía. Y sin embargo hay una carrera en la que la combustión interna está ganando mucho terreno en la parte tecnológica, mucho. Los autos tienen 8 o 9 velocidades aunque no lo ves, y eso los hace mucho más eficientes. El hecho de que llegas al semáforo y se apaga, son tecnologías que son mucho más amables para el gasto de gasolina, bajando la contaminación y los efectos en el CO2 y el medio ambiente. Mira, la propuesta de refinería grande, yo me reuní hace unos días con el director general de Pemex, don Carlos Treviño. Es importantísimo para nosotros porque el diésel, de acuerdo a la norma 016, el 1 de enero del 2019 tendría que entrar con el diésel ultra bajo en azufre. Al parecer, pues no se han dado esas inversiones, no está en el programa de inversiones de este año, lo pueden ver ustedes en la programación que se hizo a finales del año pasado para este año, no está. Y por supuesto nosotros necesitamos inversiones en refinerías que nos permitan contar con ese diésel ultra bajo en azufre y hacer la planeación para poder tener vehículos de esa calidad. Seguramente Miguel podrá tener también algún comentario de este asunto, pero lo que sí nos dijo Pemex es que pues 2019, debido a que no tienen la programación, recuerden ustedes los recortes tan importantes que se hicieron en gastos para Pemex en inversión, tendrá que reactivarse esto, y si es a través de una gran refinería o las que ya tenemos, Tula, Cadereyta, en fin, otras, para poder refinar diésel, pues bienvenido. Nosotros lo que necesitamos es el diésel ultra bajo en azufre y para eso se requieren inversiones en refinerías. Y finalmente, el tema de la propuesta del TLC con Centroamérica. Mire, yo lo que le puedo decir es referirlo de nuevo a la autorización que hoy tiene Trump
para negociar un acuerdo con nosotros. No tiene una autorización para bilaterales, no tiene una autorización para juntar sus acuerdos. Hay que recordar que nosotros tenemos nuestros acuerdos con Centroamérica, tenemos con el Triángulo Norte, con Guatemala, Honduras, Salvador, tenemos con Costa Rica nuestro Tratado de Libre Comercio y tenemos con Nicaragua nuestro Tratado de Libre Comercio también. Tenemos 3 acuerdos, 2 bilaterales, Costa Rica, México, Nicaragua, México, y uno con el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, Salvador. Esos 3 acuerdos nos hace tener un acuerdo pues con Centroamérica. Estados Unidos tiene su CAFTA, ¿no? Su acuerdo de libre comercio Centroamérica, Estados Unidos. Se antoja interesante hacia adelante ver la posibilidad de que podamos acumular en origen. Un tema un poco técnico, pero decirle lo más importante de esos acuerdos tendría que ser poder acumular origen. Lo demás, las disciplinas, de alguna u otra manera las tenemos entre todos, pero no el origen. Nuestro acuerdo con el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, Salvador, no permite que yo acumule con Guatemala para exportar a Estados Unidos o viceversa. Pero Guatemala, Estados Unidos son miembros del CAFTA. Entonces, podría haber en el futuro, sí, muy interesante, pero nada que ver con nuestro proceso actual. Eso es hacia futuro, interesante, pensarse hacia adelante. Si el vehículo es Alianza del Pacífico o es CAFTA, no lo sé, pero creo que no debemos desviar nuestra atención en este momento y mantenernos en terminar esta renegociación, hacer un muy buen acuerdo, sobre todo en el sector más importante que se está negociando en este tratado trilateral, que es el nuestro. Y un comentario, Carlos, sobre lo que comentas de las refinerías. Es un tema amplio, coincido con lo que comenta el doctor Solís, tan amplio que mañana a las 9:45 de la mañana vamos a dar una plática precisamente de ese tema, que están todos ustedes invitados, en el auditorio de Concamín, es sobre el tema de la norma 044 de Semarnat, el tema de la norma 016 de la norma de la Comisión Reguladora de Energía de Combustibles, y sí va a ser necesario el diésel de ultrabajo azufre. Hay que recordar que ya Pemex es un competidor más, entonces tienes ahora no solo a Pemex, sino a muchos más importadores de combustibles, y el tema sí es un poco más complejo. Entonces, el que quiera acompañarnos, 9:45 de la mañana en Concamín, bienvenidos. Y porque la pregunta venía dirigida a mí, yo nada más agrego, en el tema de esto de las refinerías, para agregarlo, los motores de combustión interna van a continuar. Como dijo Eduardo, estamos todavía ante una dificultad técnica, científica, y yo quisiera hacer nada más un parangón de lo que es la zona de confort en la que estamos y por qué no podemos ir inmediatamente a los autos eléctricos, que son mucho más fascinantes de manejar que el auto de combustión interna. Hace 120 años, el ser humano tenía 50 kilómetros de movilidad y se tardaba en recuperarla 12 horas. Era el caballo. 50 kilómetros y había que dejar descansar el caballo toda la noche para que al día siguiente me diera otros 50 kilómetros. Hoy tenemos 500 kilómetros y nos tardamos 3 minutos en recuperarlos. Pasamos de 50 a 500, de 12 horas a 3 minutos. Fíjense la zona de confort y el avance tecnológico que esto significa. Mientras la alternativa de movilidad no me dé al menos esos 500 kilómetros y yo me tarde 3 minutos, bueno, no 3, 5, 10, 15 minutos y ponen la electrolinera junto a un Starbucks. Entonces lo cambio. Antes mi zona de confort es muy confortable, válgase la redundancia. Ahora, si nos vamos a la página 16 de nuestro libro, verán que la balanza comercial en el tema energético está casi en menos 20,000. Claro que es necesario, de alguna manera, reducir ese negativo. No es posible, y si mis amigos
de AMDA y AMIA quieren seguir creciendo el mercado doméstico y cada vez hay más autos en circulación en México, hoy tenemos 30 millones, menos 18, pues va a llegar a cifras que a lo mejor el resto de las industrias no podremos compensar, y en lugar de tener menos 3, pudiéramos tener menos 10. Y eso sí es un peligro macroeconómico para el país. Entonces, pues bienvenida. Cualquier inversión productiva en el país por parte del gobierno será más que bienvenida. Y tendremos dificultad para poder convencer al gobierno entrante sobre la importancia de inversión en investigación y desarrollo. Claro, la hemos tenido no con el entrante, los hemos tenido con los anteriores. México solo invierte 0.5% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Países como Corea invierten casi el 5%, 10 veces más de un Producto Interno Bruto más grande, 10 veces más. Por eso sus celulares son LG, son Samsung, sus televisiones, sus microondas, sus lavadoras, o sea, están adelante por 10 veces. Entonces, sí tenemos que convencer, no será fácil, pero es la tarea de las cámaras y de las asociaciones como los que están aquí. Y competencia con Centroamérica, bienvenida a la competencia. Hoy en día se fabrican algunas autopartes en Honduras y Nicaragua, jumpers de complementos de arneses, pero es limitado. Yo creo que el tema todavía de seguridad política en los países de Centroamérica es un tema que limita a mayor inversión por parte privada y extranjera en esos países. Pero yo creo que tenemos nuestra propia Centroamérica en México. Está Chiapas, está Oaxaca, está Michoacán. Como dije cuando expuse, el gran reto es llevar nuestra industria a esos estados en donde merecen un crecimiento tecnológico y económico. Pues con esto creo que era la última pregunta. No sé si quedó una por ahí. Tenemos 2 preguntas más y concluimos el evento. Vamos, nombre medio, ¿a quién la dirige? Sí, buenos días, Rogelio Arroyo Cotla, de México Automotriz. Presidente de la ANPAC, Miguel Alberto, preguntarte si nos podrías actualizar brevemente las cifras del mercado interno de importación de equipo pesado para tenerlas actualizadas. Y al doctor Eduardo Solís, preguntarte, doctor, ¿qué opinión te merece que en las pláticas, en las negociaciones que se inician este jueves, participe el equipo de transición de López Obrador? Gracias. ¿Qué tal, Roy? Te comento, no traigo ahorita el número exacto, pero te lo hago llegar. Lo que sí te puedo decir de la importación de usados de vehículos pesados es que, a diferencia de ligeros, ha venido en incremento. Es decir, del año pasado a este año ha aumentado 28% la importación de vehículos usados con una edad promedio de sus motores de 16 años de antigüedad. Entonces es un tema que es de los puntos que vimos ahorita dentro de los diálogos, el fomentar la transparencia, principalmente en aduanas. Algunos de estos, no todos, pero sí algunos de estos entran con una subvaluación, lo que es un fraude fiscal, y es uno de los temas que tenemos pendientes con esta administración y con la siguiente, que sí han aumentado la importación. Han aumentado tanto en carga como en pasaje. En carga son principalmente tractocamiones y en pasaje son autobuses escolares de desecho que se utilizan ya en Estados Unidos, que entran aquí, y en algunos municipios, principalmente en la zona fronteriza, prestan servicio público municipal, lo que verdaderamente no es el transporte urbano que se merecen los ciudadanos. Okay. Muchas gracias. Tenemos conocimiento, como lo tienen ustedes, por información en los medios, de que la presente administración se hará acompañar de por lo menos un observador de parte de la virtual siguiente administración a este
segmento de la negociación que comenzará el próximo jueves. No tengo más elementos para aportar más que los que ustedes han visto en los medios. A nosotros no nos han informado y tampoco es que sea un tema nuestro, es un tema de la administración actual, del propio secretario Guajardo, y no tengo ninguna otra información para ofrecer. El único comentario será pues que su servidor me he reunido con el doctor Jesús Seade en una conversación, yo diría, bastante informal, en donde se habló de, entre otras cosas, del respeto a la presente administración. El propio virtual presidente electo lo ha dicho respecto al proceso negociador y al equipo negociador. Así me lo ratificó el doctor Jesús Seade, a quien conozco pues desde mi época pasada en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuando negociábamos no solamente el Telecán original, sino además la propia Ronda Uruguay que dio lugar a la Organización Mundial de Comercio en el 1995, en donde Jesús fue el segundo de a bordo del director general de la OMC y el primer mexicano en lograr un puesto así. No tengo más conocimiento ni he tenido conversaciones con el doctor Seade respecto a este tema, así que excepto lo que ustedes han visto en los medios. Ok. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Nombre medio y aquí me han dirigido a tu pregunta, por favor. Hace dos preguntas, sí. Buenos días. Preguntas, dijiste dos. Buenos días, Carlos Guzmán de Alianza Automotriz. El viernes trascendió en el diario El País un reportaje titulado México, paraíso para los coches inseguros, en el que se hace referencia a que son disparejos los estándares de seguridad en los autos que se venden en Latinoamérica en comparación con Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es su postura al respecto? Y también hay otra pregunta para el ingeniero Elizalde. ¿Qué se espera para el transporte de turismo en lo que resta del año? Y si perciben que bajaron las compras o se cancelaron pedidos las empresas de transporte de pasajeros como ADO o ETN. Yo creo que es muy importante la perspectiva de diferenciar los mercados de acuerdo a sus propias normatividades. Nosotros enviamos vehículos a Europa que cumplen con los estándares de Europa. Alguien podría decir, ¿por qué los que mandas a Estados Unidos no son los mismos que mandas a Europa? ¿Por qué los que vendes en México no son los mismos que vendes en Estados Unidos? Porque en cada una de los destinos de exportación tenemos normas. Tenemos normas en Brasil, que no son las mismas, por cierto, que en Argentina, que no son las mismas, por cierto, que en Colombia. En Colombia tenemos un caso en la OMC, precisamente por estándares discriminatorios que nos están poniendo, que no son las mismas normas que en México, y que, por cierto, las de México son las más abiertas de todas, porque las nuestras aceptan las de Brasil, las de Corea, las de Estados Unidos, las de Europa, las de Japón y las de la WP29 de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es un poco sesgada la pregunta de por qué no vendes lo mismo aquí que acá, en términos de estándares, pues porque no son los mismos. Y te doy un ejemplo muy claro. Si tú tienes un auto que exportas a Estados Unidos cumpliendo los estándares de Estados Unidos, ese auto no puede entrar a Europa, porque no son los mismos estándares. Te doy un ejemplo. En Europa, las luces delanteras, como parte del equipo de seguridad, tienen que seguir al auto, de tal manera que cuando tú das vuelta a la derecha, las luces dan vuelta hacia la derecha. Cuando tú das vuelta hacia la izquierda, las luces se inclinan hacia la izquierda. En el caso de Estados Unidos, las luces siempre son rectas hacia el frente, y de tal manera que cuando tú das vuelta, pues las luces siguen rectas hacia donde tú diste vuelta, sin que las luces se muevan.
Eso hace una diferencia fundamental, porque entonces cuando yo preparo un auto para ser vendido en Estados Unidos, ese auto no puedo de última hora, último momento, cambiarlo a Europa, porque simplemente no cumpliría los estándares de Europa. Y como ese ejemplo te puedo dar el de frenos y de otros aditamentos y dispositivos de seguridad. Y no son los mismos de la norma 094 en México. En México tenemos una norma, por cierto, pues una de las más adelantadas en América Latina, de estándares de seguridad. Esa norma la hemos venido cumpliendo cabalmente. Nosotros, por supuesto, participamos en el proceso de comentarios que hubo recientemente sobre la 094, y aquellos que piden que cambiemos nuestros estándares y que los estándares de destino sean los estándares que cumplimos en México, pues no podemos nosotros, porque los estándares no son idénticos. Y te doy el ejemplo de Argentina, por ejemplo, en donde si yo mando a Argentina un auto que hoy mando a Estados Unidos, no entra a Argentina, porque los estándares no son los mismos. Es un problema, por supuesto, claro, porque nosotros tenemos que estar pendientes de qué mandamos a dónde. Es como las reglas de origen. Un auto que cumple las reglas de origen en Estados Unidos no necesariamente es un auto que puedo mandar a Brasil, porque pues no cumple la regla de origen del AC-55, donde tengo que acumular entre Brasil y México. Bueno, lo mismo que me fijo en la regla de origen, me tengo que fijar en los estándares. Hay que primero revisar nuestro estándar 094, que tiene unas obligaciones que nosotros cumplimos, y para ello les recuerdo que quien motivó la 094 fue la propia industria. Nosotros iniciamos las conversaciones para tener estos estándares de seguridad en México, y por supuesto ahora en la revisión participamos como lo hicieron todos los que estaban interesados, incluyendo aquellos que indican que deberíamos de tener los mismos estándares. Pues a lo mejor deberíamos, pero no los tenemos. No son los mismos estándares ni entre nuestros socios comerciales ni en México. Y vamos que México es de los más abiertos. Entonces, no es por ahí. ¿Habría otra pregunta para mí, no, verdad? Sí, sobre el tema de los autobuses, bueno, primero nosotros como AMPAC somos una asociación que por términos de competencia económica no vemos temas comerciales. Tenemos las cifras, pero no vemos ni mencionaste un par de marcas que compran vehículos. Sí te puedo comentar las cifras consolidadas de las ventas del menudeo. En junio, por ejemplo, el incremento en pasaje fue del 35%, es decir, muy positivo. En volúmenes es muy diferente a otras cifras, es decir, aumentamos de 671 de junio del año pasado a 907 vehículos de pasaje en este año. Y si lo vemos consolidado, se ha mantenido muy similar al año pasado, de 4.155 a 4.185, es decir, 0.7%. ¿Qué obedece el tema de pasaje, principalmente en turismo, como mencionas? Es que la mayoría de los autobuses de turismo tienen placas federales. El reglamento de autotransporte federal te dice que estos solo deberían de circular hasta 15 años de antigüedad. Entonces, mucho de la renovación de la flota de los autobuses de turismo tiene que ver con la adquisición de los autobuses hace 15 años. Esa es una de las variables. Y otra de las variables, tal vez de manera consolidada, porque no hemos crecido conforme el año pasado, es la liberalización de los precios de los combustibles, que es uno de los principales costos de operación para los vehículos pesados, y el tipo de cambio, por supuesto, también, que ha estado fluctuando, lo que también hace que las decisiones de renovación de la flota de muchas empresas pues esperen el momento más adecuado en este sentido. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Perfecto, concluimos. Muchas gracias. Bueno, pues de parte nuestra, muchísimas gracias. No sé si Memo, ¿quieres tomar la palabra para dar el final? Bueno, pues agradecer en nombre de todos mis colegas aquí en la mesa su presencia. Por supuesto, yo espero que ustedes vean este documento
como la agenda automotriz que estamos presentando a la virtual próxima administración. Es muy importante para nosotros tener muy estructurados nuestros elementos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra industria, de nuestro sector en los próximos años. Muchas gracias.